Buenos días a todos, bienvenidos a este seminario online. Hoy vamos a hablar de cómo diseñar mi plan económico y financiero post-COVID-19, organizado desde la Cámara de Comercio de Oviedo y con la colaboración de Oviedo Emprende y el Ayuntamiento de Oviedo. La charla de hoy, pues bueno, como sabéis todos, es de actualidad rabiosa. Estamos pasando una crisis sanitaria y nuestras empresas se van a ver afectadas, ¿no? Quizás empresas grandes como la nuestra, por ejemplo, Satiflur, sí que tiene procedimientos y protocolos pues por una visión mundial que pueda haber pasado en el pasado, y ya desde hace tiempo pues ya tenemos unos procedimientos para adaptarnos a estas situaciones, pero en la pequeña y mediana empresa pues es bueno contar con expertos como el que hoy nos acompaña y que nos explique de qué manera podemos prevenirnos y adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Sin más, voy a dar la palabra al ponente de hoy, José Ignacio Cañal, es director de proyectos y consultor financiero de la Fundación INCIDE, una persona con gran experiencia que nos va a hacer una pequeña charla. Al final de la misma, dentro de más o menos 50 minutos que durará, habrá un pequeño debate. Yo iré filtrando las preguntas que aparecerán en los chats y la duración más o menos será de 1 hora. Ignacio, buenos días. Buenos días, Marcos. Muchas gracias. Es para mí un placer estar en la Cámara de Oviedo, aunque sea de forma virtual, en la Cámara de mi ciudad, en mi Cámara, ¿no? Que además es una Cámara muy activa en la colaboración con la Fundación INCIDE, que es para quien yo trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso supone que he impartido muchos cursos y he tenido muchas actividades docentes en la Cámara de Oviedo o en sus satélites, como por ejemplo pueda ser Luarca o Arriondas o sitios así, ¿no? Voy a hablaros un poco de la Fundación INCIDE para que un poco los participantes sepan qué es y por qué esta colaboración, ¿no? Voy a poneros una pequeña presentación que no me va a llevar más de 2 minutos para que os hagáis una idea de qué es la Fundación INCIDE. Ahí veis que pertenece a la familia de las cámaras de comercio, no hay más que ver el logotipo, ¿eh? Y es una fundación que se dedica a promover el emprendimiento, la incubación, la innovación y la transformación digital como motor del desarrollo social. Es una fundación creada por, a ver si consigo que esto se mueva, pero no tan rápido. Es una fundación creada en 1999 por lo que entonces se llamaba el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y hoy se llama Cámara España. Y el objetivo de la fundación es recabar fondos para destinarlos a la formación de emprendedores y empresarios en toda España, pero también en otros países del mundo, ¿no? De hecho, desde 1999, la Fundación INCIDE ha formado a más de 175.000 emprendedores y empresarios de pymes, ha invertido o ha recaudado más de 130 millones de euros destinados a este fin y está incubando en su red de viveros a unas 6.000, o ha incubado en su red de viveros a unas 6.800 nuevas empresas. Esta actividad se ha intensificado mucho en los últimos años, en los que en los 3 últimos años han impartido 1.535 programas formativos y con los que se ha llegado a más de 30.600 emprendedores y pymes, ¿no? Si queréis saber más de la Fundación INCIDE, pues bueno, no quiero extenderme en este tema. Ahí tenéis los contactos en internet y en las redes sociales de la Fundación. Y bueno, pues si queréis más información, pues podéis acudir a la página web. Y sin más, o sea, sabiendo ya qué es la Fundación INCIDE y qué pinto yo aquí como experto de la Fundación INCIDE, vamos a entrar en materia, en la materia que nos ocupa hoy, ¿no? Supongo que habréis oído hablar del entorno VUCA. El entorno VUCA es un concepto que acuñó el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos al final de la Guerra Fría, para
catalogar situaciones que, bueno, pues son desconocidas hasta la fecha. Vamos a verlo en una diapositiva para que esté más claro. VUCA es el acrónimo de 4 términos ingleses que traducidos al español son volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Bueno, pues se podría decir que estamos viviendo el entorno VUCA perfecto. Las empresas y los autónomos. Es decir, estamos en una situación en la que las cosas cambian de día en día. Yo creo que fue hace menos de una semana cuando conocimos eso que se ha venido a llamar el plan de desescalada. Hasta entonces no teníamos ni idea de cómo íbamos a volver a la normalidad, como nos están diciendo constantemente, a la nueva normalidad, que parece ser que no va a ser, por lo menos inicialmente, la que conocíamos. Bien, pues entonces los cambios se suceden y se suceden muy rápidamente. Es difícil de prever el futuro. Bueno, porque ¿cuándo vamos a poder, en muchos casos, los que tenéis ahora mismo el negocio cerrado, ¿cuándo vais a poder abrirlo? Los que tenéis un negocio de hostelería que no tiene terraza, ¿cuándo vais a poder empezar a facturar? Es una auténtica incertidumbre, porque además depende de que se cumplan unos parámetros que bueno, pues que no están, digamos, al alcance de nuestra mano controlar, ¿no? Pues que si las camas libres en las UCIs, etcétera, etcétera, ¿no? Es un entorno complejo porque intervienen muchos factores diferentes en la situación. Entonces, bueno, pues desde factores sanitarios hasta factores económicos, hasta temas financieros, en fin, es un entorno de elevada complejidad. Y es un entorno muy ambiguo porque hay muchas cosas que no sabemos todavía cómo interpretar ni qué efecto van a tener en nuestra empresa, en nuestro negocio, ¿no? Por poner un ejemplo, los ERTEs se van a prolongar, van a pasar a ser ERTEs de causa de fuerza mayor a ser ERTEs de situación económica dificultosa. En fin, hay muchas cosas que bueno, pues que no podemos, digamos, controlar, ni están en nuestra mano hacerlo, y que nos dificultan el prever lo que va a pasar. Es decir, nos dificulta, como dice en las 2 flechas, conocer a fondo la situación y nos dificulta tener claro cuáles van a ser los efectos de nuestras decisiones o de nuestras acciones. En fin, yo creo que si quisiéramos definir un entorno VUCA, el paradigma de un entorno VUCA, pues sería esta crisis que estamos padeciendo del COVID-19, ¿no? Que evidentemente, pues en las grandes empresas, como bien decía Marcos, pues hay herramientas y hay conocimientos técnicos, contables y financieros como para saber cómo está afectando la crisis a nuestro negocio y saber cómo va a afectarla, ¿no?, en el futuro. El asunto está en que las pymes y los autónomos, pues a lo mejor... Perdón, he tocado... No se te oye. y se ha silenciado el micrófono. Decía que las grandes empresas tienen sus herramientas y sus departamentos financieros y de contabilidad y de control interno que les puede facilitar o que se dedican a hacer previsiones de lo que va a pasar en el futuro y de qué decisiones, y ayuda a los gestores a tomar las decisiones necesarias, ¿no? El tema es que las pymes y los autónomos, bueno, pues a lo mejor no tenemos esas herramientas a mano ni incluso los conocimientos que nos permitan intentar
prever qué es lo que va a pasar en el futuro. Hace unos 10 días o así, me propuso Nacho Iglesias, el director del área de servicios a empresas de la Cámara, precisamente esta charla. Y como, bueno, pues sabe que yo desarrollo planes de negocio en la Fundación Incide para los cursos y para diversos sectores, y pues me propuso que intentara crear una herramienta que sirviera para que las pymes y los autónomos pudieran tomar decisiones en estos tiempos en los que, como digo, estamos en un entorno difícil en el que la toma de decisiones puede ser especialmente difícil, ¿no? Evidentemente acepté el reto, por eso estoy aquí. Y bueno, pues el objetivo de hoy es presentaros una herramienta que hemos desarrollado para intentar saber qué es lo que tenemos que hacer. Ahora veremos en qué términos. Y que es una herramienta que ya anticipo que va a estar a disposición del que la quiera utilizar en la página web de la Cámara a lo largo de esta semana. Todavía estamos haciendo algunas pruebas, queremos asegurarnos de que la herramienta funciona bien, pero bueno, digamos que todo el que la quiera utilizar pues va a tener acceso libre a ella, ¿no? Bien, la primera idea que quisiera transmitiros es que no es tiempo de intuiciones, sino que es tiempo de datos. Es decir, no podemos tomar decisiones que van a afectar al futuro de nuestra empresa, o de nuestro negocio, que pueden afectar a su viabilidad, a su subsistencia, basándonos en impresiones. Yo creo que es tiempo de datos. Por eso veréis, cuando os enseñe con detalle cómo funciona la herramienta, que hay muchos datos que en teoría, digamos, tenéis que tener actualizados. Entonces, aquí entra al juego el asesor. Los asesores que tanto nos ayudan, digamos, tienen unas formas de funcionar que van vinculadas a el que nosotros cumplamos nuestras exigencias formales con Hacienda, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas que a lo mejor se retrasan porque para presentar la liquidación del IVA, pues no hace falta contabilizar los bancos, por poner un ejemplo. Entonces, hay determinada información que puede no estar disponible en tiempo real, o que en el pasado no solía estar disponible en tiempo real, y que yo recomiendo que ahora sí esté disponible en tiempo real. Es decir, recomiendo que la relación con nuestro asesor sea lo más fluida posible, transmitamos la información en cuanto la recibamos. Recibo una factura de un proveedor, se la paso al asesor. Existen herramientas disponibles y al alcance de cualquiera, como puede ser Dropbox, ¿no?, para el tráfico de papeles. No hace falta ya eso de esperar al día 1 del mes siguiente, al de finalización del trimestre natural, para prepararle el sobre con las facturas y llevárselo. Porque, bueno, nos interesa saber, como veremos después, cómo está el cierre del primer trimestre del año. ¿Qué pasó en el mes de abril? Porque, bueno, pues algunos negocios están cerrados. ¿Cuánto he perdido? ¿Cuánta liquidez se me ha ido por el desagüe? Porque no he podido facturar, no he tenido ingresos, pero sin embargo sí he tenido que seguir pagando el alquiler, aunque no haya negociado, aunque me haya cogido algún tipo de ayuda al respecto. Sí he tenido que seguir pagando al asesor, sí he tenido que seguir pagando pues una serie de gastos, ¿no? Bien, por tanto, pedidle a vuestros asesores que la información contable esté al día.
podáis tener todos los meses una idea clara de cómo está yendo el negocio, en términos de facturación, en términos de cuenta de resultados. Ya veremos que, como digo, cuando os explique un poco cómo funciona la herramienta, ya veremos que bueno, pues hay toda una serie de información en relación a las existencias, los clientes, los proveedores y los acreedores que también deberíamos tener al día. Bien sea por la vía de que el asesor lleva un control de estas partidas y nos va informando de ellas con la periodicidad por lo menos mensual, con una periodicidad por lo menos mensual, o bien sea porque es algo que manejamos en nuestro cuadro de mandos y habitualmente tenemos control de cómo tenemos el almacén, porque tenemos un programa de gestión del almacén y estamos absolutamente al día de lo que nos debe cada uno de nuestros clientes. Bien, pero como digo, esa es una de las ideas fundamentales de mi charla de hoy. Es tiempo de datos, no es tiempo de intuiciones. Porque en muchos casos a lo mejor las decisiones que hemos de tomar son drásticas y dolorosas. Bueno, porque es doloroso cerrar un negocio, porque es doloroso despedir gente. Entonces, bien, pues datos para tomar decisiones. En segundo lugar, yo creo que hay que tener claro que esta crisis se juega o se dilucida en el campo de batalla de la liquidez. Aquella empresa o aquel negocio que sea capaz de resistir la situación y que sea capaz de atender a sus compromisos de pago y que sea capaz de mejorar poco a poco su situación cuando pueda empezar a facturar, es la que se va a salvar. Quien no pueda cumplir con sus compromisos de pago, pues evidentemente o busca una financiación o acabará en concurso de acreedores. Sé que es un poco fuerte o duro lo que estoy diciendo, pero es así. Fijaros que muchos negocios estamos ahora en situación de privación de oxígeno, de privación del aire que respiramos, porque estamos privados de facturar. Y la facturación, los ingresos son el oxígeno de cualquier negocio, ¿no? Bien, pues el asunto sería ver cuánto se puede resistir en situación de apnea. Una persona, está claro, dependerá de su constitución, de su edad, etcétera, etcétera, pero bueno, pues lo que está claro es que una persona no puede resistir una hora. ¿Cuánto puede resistir una empresa en la que la facturación ahora mismo es cero? Que hay empresas cerradas. Pensad solo en el sector de la hostelería. Hay empresas que están facturando cero. ¿Cuánto se puede resistir esa situación? Pues, hombre, yo diría que, como en el caso de las personas, depende de la fortaleza financiera que tenga la empresa, pero está claro que un año no. O 2 trimestres tampoco. O un trimestre ni de broma. Hombre, afortunadamente, pues parece ser que en esta fase llamada desescalada estamos empezando o algunos negocios ya están empezando a respirar, ya pueden dar alguna bocanada, ya les entra algo de aire, ¿no? Pues, lo que pasa es que hay que ver, también habrá que calibrar si eso es suficiente o no. ¿Cómo está funcionando? Pues no sé, una ferretería que recibe a la gente con cita previa. ¿Qué supone eso en comparación entre sus ingresos antes de la crisis del coronavirus y sus ingresos actuales? Y quien habla de una ferretería habla de una peluquería. Y si Dios quiere y empezamos a abrir terrazas, con un X% del aforo, que no se sabe si es el 30 o el 50, ¿cómo funciona un bar
con una terraza con un X% de su aforo en funcionamiento. En fin, bueno, que esas son las cosas que hay que valorar. Y hay que valorarlas en términos de liquidez. Si yo tengo liquidez para aguantar esa situación, pues entonces, perfecto, pues porque conseguiré salir adelante. Si no tengo liquidez, pues probablemente no llegue al final de la desescalada. Bueno, se está hablando mucho estos días de cómo es el gráfico de la crisis, ¿no? Se está hablando también de la famosa V asimétrica, que parece ser que puede ser la forma, desde el prisma de la macroeconomía, desde la visión de pájaro que es la macroeconomía, que siempre mira las cosas desde las alturas, puede que sea una V asimétrica. No soy yo quien para discutir esa teoría, ¿no? Pero yo creo, os voy a enseñar voy a intentar dibujarlo en la pizarra. No soy muy bueno. Ignacio, no se te oye ahora otra vez. Ignacio, se te perdió el sonido otra vez. Sí, no, es que no tengo un touchpad que debe ser muy sensible y a veces pasa por donde no debe. Bueno, entonces decía que voy a compartir en la pizarra y dibujar cómo, vamos, las famosas curvas, ¿no? De cómo se sale de la crisis. Para muchos negocios, voy a citar mucho a la hostelería porque a mí es el que más el que parece el ejemplo más claro de cómo están las cosas. La curva en la que estamos situados es así. Es una L perfecta. Estábamos facturando por aquí, nos cortaron de golpe la facturación y estamos en el suelo, facturación cero. Empezaremos a facturar cuando sea y ojalá lleguemos pronto a situarnos en el nivel en el que estábamos. Eso podría ser una de las curvas que dibujaran algunos negocios, la mayoría de ellos no. Pero lo que está claro es que para muchos estamos todavía en la L. Y llevamos en la L desde el 15 de marzo. O sea, se van a cumplir dentro de poco casi 2 meses. Ojalá esto fuera una U más clara, es decir, esto hiciera así, ojalá. Pero da la impresión de que como la desescalada tiene que ser progresiva, pues más bien se va a parecer a la primera curva que dibujé. Bien. Voy a pasar ya sin más a explicaros, porque bueno, veo que ya, en fin, sí, a ver si en un cuarto de hora o 15 minutos soy capaz de contaros la herramienta, ¿no? que hemos diseñado y que, como digo, pues vais a tener a la que vais a tener acceso libre a través de la página web de la Cámara. Bien, bueno, esto es un libro de Excel que va a tener tres apartados, 3 pestañas, ¿no? En la primera parte podremos poner el nombre de nuestra empresa y los 3 apartados son una descripción, una racionalización, una formalización de cuál ha sido el impacto que ha tenido en nuestro negocio la crisis del coronavirus. Básicamente, pues digamos, con una descripción de ese impacto y con un análisis DAFO. El análisis DAFO, como yo creo que todos sabéis, porque es muy popular, es el poner de manifiesto cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, cuáles son las amenazas que nos acechan y cuáles son las oportunidades que tenemos.
teniendo en cuenta que debilidades y fortalezas son factores internos y presentes y las amenazas y oportunidades son factores externos y futuros. Yo suelo decir, cuando se trata de planes de negocio, que es el ejercicio de formalizar, de poner en blanco, en negro sobre blanco, pues nuestras ideas de negocio futuro, la descripción de nuestro negocio actual, nos suele ayudar a distinguir el grano de la paja, lo importante de lo que no es importante. Por eso, pues este formalismo, y sobre todo pensando en algo que puede ser necesario, ¿no? Que es que nos vayamos a un banco con un análisis de este tipo y que intentemos conseguir una línea ICO, de estas que están avaladas al 70% por el Estado, ¿no? Bueno, aprovecho para decir que, hombre, las líneas ICO en muchos casos son, no sé, como la purga de Benito, ¿no? Que no sirven para mucho a las pymes, ¿eh? Pues porque como se gestionan a través de la banca comercial y como la banca comercial tiene que hacer frente al 30% del riesgo que suponga la línea ICO que se nos conceda o el préstamo ICO que se nos conceda, es muy posible que bueno, pues el banco no considere nuestro riesgo aceptable y mucho más en esta situación. Bien, entonces yo creo que algo deberían hacer desde la administración pública para solucionar este tema. El otro día se lo preguntaron al presidente del gobierno porque ya se está publicando en los medios que las líneas ICO están llegando a las grandes empresas, pero no están llegando a las pymes y a los autónomos. Bien, entonces, digamos, el formalizar nuestra situación, el ponerla por escrito, además de servirnos a nosotros para aclarar en qué situación nos encontramos, nos puede servir para presentarla a un banco y gestionar, por ejemplo, una línea ICO. Bien, entonces la primera parte es una descripción de cómo nos ha afectado pues, la pandemia, cómo ha afectado la pandemia a nuestro negocio. Y la segunda parte es un estudio financiero que tendrá como objetivo determinar qué financiación, cuánta financiación necesitamos, cuánto dinero tenemos que poner en juego y, bueno, de dónde va a salir en función de cuál sea nuestra situación financiera actual, lo que tengamos en el banco y en caja, o a quién se lo vamos a pedir. Para ello vamos a analizar dos escenarios, uno optimista y otro pesimista. Bueno, el escenario optimista es un escenario que presupone que la normalidad se recupera en el cuarto trimestre del año, es decir, vamos a estar afectados en el primer trimestre 15 días, en el segundo trimestre bastante afectados y que poco a poco durante el verano nos recuperamos y el cuarto trimestre será estándar. Y el escenario pesimista supone pues, que esto nos va a llevar más allá del final de este año y nos va a tener en una situación más o menos complicada también durante algunos trimestres del año 2021. Después veréis que cada uno podrá administrar su optimismo y su pesimismo, podrá decidir cómo de pesimista es o cómo de optimista es. Aunque, digamos, la plantilla, la aplicación, da una solución por defecto que podemos utilizar o que podemos desestimar. Y por último, de cuál haya sido la descripción del daño que nos ha hecho la crisis del coronavirus y de cuál haya sido nuestro razonamiento o nuestra observación de un escenario pesimista y de un escenario optimista, determinaremos estrategias a través del CAME y estableceremos un plan de acción. Vamos a entrar en
el análisis financiero. Bueno, esta herramienta está protegida, solo se puede escribir en las celdas que están en gris clarito. Las demás, las que están en azul, no se puede acceder a ellas, no con ninguna función, vamos, no con ninguna intención especial, sino sencillamente para que no se distorsionen fórmulas, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es, vamos a hablar de cuál es nuestro marco legal y fiscal. Ya sabéis que en muchos casos, los que sois autónomos y habéis pedido la ayuda, habréis visto que la mutua os pedía que justificarais que vuestro epígrafe de IAE estaba incluido entre los que el Real Decreto del estado de alarma establecía que debían cesar la actividad. Entonces, bueno, pues por eso aparece aquí el epígrafe del IAE, ¿no? Y va a contemplar, el análisis financiero va a contemplar dos situaciones. Las sociedades o el empresario individual en estimación directa. Una de las cosas que sabéis, una de las medidas que ha tomado el gobierno, como sabéis, es que aquellos autónomos que estuvieran en módulos, y sabéis que una de las características de los módulos es que pagas el módulo con independencia del beneficio que tenga tu negocio, pues aquellos autónomos que estén en módulos puedan pasarse automáticamente a estimación directa para evitar, si tienen pérdidas, pagar impuestos sobre beneficio en la forma de el módulo o la llamada estimación objetiva. Bien, por tanto, vamos a poder elegir entre cualquiera de estas dos situaciones. Somos una sociedad de cualquier tipo que cotiza por impuestos de sociedades, o somos, ahí se incluye la sociedad civil, la sociedad limitada, la sociedad anónima, etc. Bien, el análisis vamos a enfocarlo de la siguiente manera. Vamos a suponer que el año 2019 fue un año normal, que fue un año estándar. A lo mejor alguna empresa que sea de reciente constitución, pues tiene unas curvas de crecimiento determinadas a lo largo del año 2019. Se podrá corregir, porque como veis, en todas las celdas en gris podréis escribir lo que sea. Pero bueno, partiendo de una pyme que ya lleve una trayectoria, un autónomo que ya tenga una trayectoria, pues supongamos que el año 2019 fue un año normal y que en su cuenta de resultados trimestral, en las cuentas de resultados trimestrales de su negocio, está recogida la estacionalidad, por ejemplo. Es decir, si yo tengo pues, una sidrería en Candás, pues tendré un tercer trimestre cargado de facturación, cargado de gastos, y sin embargo tendré un primer y un cuarto trimestre flojitos y un segundo pues medianejo. Bien, pues partamos de esa idea, ¿no? Aparece aquí un detalle interesante, ya que vamos a hablar de liquidez. Para un autónomo, la liquidez que produce el negocio son los ingresos personales del autónomo. Fijaros que si yo me vuelvo atrás y aquí quito, pongo que es una sociedad, esta línea desaparece. Porque en las sociedades el salario del empresario está incluido en la línea de salarios y seguridad social. Bien, pues partiendo de esta situación, vamos a ver, y esto es lo importante, qué liquidez produce mi negocio. Para ello partimos del EBITDA. El EBITDA, como veis en la cuenta de resultados, es el resultado que se produce antes de amortizaciones, ingresos financieros, etcétera, etcétera. Técnicamente es el acrónimo de una serie de palabras inglesas que son earnings, o sea, beneficios, before interest, antes de intereses, taxes, antes de impuestos, y antes de depreciaciones y amortizaciones. Hay que decir que el término depreciaciones y amortizaciones, el término anglosajón,
es ligeramente diferente al nuestro. Nosotros lo incluimos todo en el término amortizaciones, porque depreciación es la amortización de activos tangibles y para los anglosajones, y amortizaciones es la amortización de activos intangibles. Bien, el EBITDA es el parámetro que me dice qué beneficio genera el negocio por sí mismo con independencia del entorno financiero o de inversiones en el que se mueva. Entonces, vamos a partir, para hablar de la liquidez que produce nuestro negocio, del EBITDA. El impuesto de beneficios es otro parámetro importante, por lo que veremos después, y es también un parámetro interesante a seguir las inversiones en activos no corrientes, las inversiones en inmovilizado. Vamos a estudiar en estos flujos de caja cuáles son aquellas fuentes por las que me entra liquidez o que drenan la liquidez. Una de esas fuentes es el EBITDA, evidentemente, el propio funcionamiento del negocio. Pero si yo destino recursos a invertir en inmovilizado, por ejemplo, si los bares tenéis que poner ahora mamparas, los restaurantes, para separar a los clientes, pues eso va a chuparme tesorería. Bien, lo mismo sucede con el capital circulante. Si yo incremento mis existencias, consumo liquidez. Si yo incremento la deuda de mis clientes porque les facturo pero no cobré todavía, consumo liquidez. Si hay otros deudores que se incrementan, me consumen liquidez. Sin embargo, si aumenta mi saldo con los proveedores, si se hace más negativo, si les debo más dinero, me estoy financiando de ellos. Y lo mismo con otros acreedores. En el caso de otros acreedores, encontramos una nota que dice excluida la hacienda pública por impuesto de beneficios, que como veis lo hemos considerado aparte arriba. Bien, pues la comparación de estos parámetros de un trimestre a otro me dan la liquidez que genero cada trimestre. Como el primer trimestre del año 2019 no tengo término de comparación porque no he querido irme más hacia atrás al 18, la información que voy teniendo acerca de la liquidez que me produce el negocio es desde el segundo trimestre del 2019. Año normal, vamos, las cifras son cifras de prueba, no pretenden ser realistas. Lo único que sirven es para comprobar que los signos funcionan y que todo va bien. Pues yo tengo un negocio que cada trimestre va aportando liquidez. Me va aportando, por un lado, flujo de caja operativo, que es el EBITDA más la variación del capital circulante, y después me va aportando flujo de caja disponible porque de ese flujo de caja operativo quito el impuesto de beneficios, que lo voy a tener que pagar, y estudio el efecto de las inversiones en inmovilizado. Bien, pues yo en el año 2019 tenía un negocio que tenía beneficios y que me generaba liquidez. Entonces, ahora llega el impacto y vamos a intentar evaluar ese impacto. El impacto lo vamos a evaluar por comparación del primer trimestre del año 2019 con el primer trimestre del 2020. Por eso os decía, el asesor me tiene que tener los datos rabiosamente al día para que pueda hacer este tipo de estudios. Entonces yo habré tenido una disminución en porcentaje de la facturación, habré tenido una disminución en porcentaje del coste de ventas, probablemente, es decir, de los consumos de explotación, pero no tiene por qué ser proporcional a la disminución de la facturación, porque se me pueden haber encarecido, por ejemplo, por la situación, lo poco que he facturado, lo he facturado comprando a base de comprar productos que me han salido más caros. Habré tenido una disminución en los salarios, puesto que probablemente si tengo empleados habrán acogido un ERTE. Habré tenido probablemente una disminución en otros gastos de explotación. Como veis, esto es azul, lo calcula la hoja automáticamente. Entonces, bien,
lo de la disminución está claro, pero vamos a introducir el concepto de tasa de impacto. Es decir, ¿en cuánto se ve afectado por medio mes de marzo mi negocio? Si he perdido un 27,59% de facturación, en realidad mi tasa de impacto es el doble. A mes entero habré perdido el 55,18. Habrá que multiplicarlo por 2. Y lo mismo con los conceptos de gasto. Bien. Dejemos ahí la tasa de impacto y entonces vamos a el escenario optimista. En el escenario optimista tenemos que pensar, tenemos que elucubrar sobre lo que va a pasar de aquí al final de año. Como os decía, la plantilla os va a dar una solución por defecto, que es esa tasa de impacto se reduce a la mitad, o sea, nos impacta al 100% en el segundo trimestre, se reduce a la mitad en el tercer trimestre. Perdón, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí las pantallitas que tengo a la derecha de la pantalla me tapan. Y tiene efecto nulo en el cuarto. Como os decía antes, que cada uno administre su optimismo. Y aquí puede cambiar lo que quiera. Evidentemente, si introduzco tasas negativas, estoy diciendo que voy a tener menos facturación y que voy a tener menos gasto. ¿Vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es una previsión de la cuenta de resultados y de cómo va a impactar eso mediante reducciones porcentuales en los principales parámetros de la cuenta de resultados. Con esos datos, repito el análisis de flujos de caja que había hecho para 2019. Pero ahora ya, como tengo el cuarto trimestre de 2019, puedo evaluar la liquidez que genero en el primer trimestre de 2020. Que genero o que pierdo. Como veis, aquí ya me empiezan a salir números rojos. Eso quiere decir que cada trimestre de estos que estoy mostrando aquí, mi negocio consume liquidez. Y además es acumulativa, es decir, porque mi negocio consumió 905 unidades económicas en el primer trimestre, vuelve a consumir 905 en el segundo, vuelve a consumir 905 en el tercero. Tenemos una liquidez acumulada. La pregunta es, ¿cuánto necesito para financiarme? Pues el máximo de las cantidades que aparezcan en la liquidez acumulada. En este caso, la página, la plantilla me dice que el importe a financiar es 3.623,84, que es el máximo de los 4 trimestres. ¿Qué pasaría si somos un autónomo? Pues si aquí hubiéramos elegido autónomo, nos encontraríamos que la plantilla nos advierte que a este importe a financiar hay que incrementarlo con la retribución mínima necesaria del empresario. Porque si estoy en situación de drenaje de liquidez, es decir, de que la actividad no solo no genera liquidez positiva, sino que absorbe liquidez, el empresario individual ha perdido la fuente de sus ingresos, que es precisamente la liquidez que le produce el negocio. Entonces, me está anunciando que necesito 3.623,48 unidades monetarias para salir adelante de este atolladero. Después, el año que viene ya volveré a la situación de liquidez positiva. Y a eso tengo que sumar lo que necesite el empresario para sobrevivir hasta entonces. Bien, ese es el escenario optimista. El escenario pesimista funciona de la misma manera. A ver si consigo... No, es al revés. El escenario pesimista funciona de la misma manera, la tasa de impacto sigue siendo la misma, pero esta tasa de impacto no se convierte en cero en el cuarto trimestre del año 2020, sino que se va hasta una determinada
hasta, por lo menos en este caso, hasta el primer trimestre del año 2021. Tenemos un segundo trimestre neutro y después presuponemos que el negocio vuelve a crecer. Como digo, estas tasas de impacto se pueden administrar, cada uno puede administrar su optimismo o su pesimismo. E incluso sería bueno que hiciéramos varios escenarios jugando con la herramienta, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tengo ahora son 2 años de flujos de caja, los flujos de caja del año 2020 y los flujos de caja del año 2021. Y otra vez vuelvo a elegir la mayor de las cantidades de liquidez acumulada necesaria para saber cuál es el importe que tengo que financiar y que si se trata de un autónomo, ese importe tengo que incrementarlo con una, digamos, retribución que le permita sobrevivir. Bien, y si yo necesito 7.246,96, ¿de dónde lo saco? Pues si los tengo en caja en los bancos, no hay ningún problema, sobrevivo. Si no lo tengo en caja y bancos, pues tendré que acudir a las líneas ICO y a que me financien. Bien, pues tendré que presentar un estudio que convenza al banco de que jugarse el 30% de 7.246,96 unidades monetarias conmigo es un riesgo razonable. Bien, y ya por último, pasamos al tema de las conclusiones. CAME es complementario al DAFO y sirve para sacar consecuencias al DAFO. Si en DAFO escribí que tengo determinadas debilidades, aquí lo que me toca escribir es cómo voy a hacer para corregirlas. Si en el DAFO escribí que tengo determinadas amenazas, ¿qué estrategias voy a poner en marcha para contrarrestarlas? Y cómo voy a mantener mis fortalezas y cómo voy a explotar las oportunidades que se me presenten. Y nada, eso al final se puede traducir en un plan de acción de una serie de medidas concretas que me ayuden a superar la crisis. Y hasta aquí lo que quería explicaros. Ahora preguntadme si lo tenéis a bien, pues lo que queráis. No te oigo, Marcos. Muchas gracias, muy interesante. Vamos a abrir ahora un pequeño coloquio y debate a la gente que quiera preguntar, que nos están viendo y escuchando, a través de, o bien del chat que hay de seminario de preguntas o a través de pregunta y respuesta, pues podéis hacer vuestras consultas o vuestra pregunta. Y mientras va saliendo alguna, a mí me gustaría hacer una consulta, una pregunta. Realmente en esta situación, las grandes empresas, como habíamos comentado, pues sí que pueden tener una previsión y pueden tener unos procedimientos que mitiguen de alguna manera las situaciones de crisis como esta, pero las pymes, normalmente que vivimos más el día a día, es más complicado, ¿no? En esta situación de crisis, que también veo que puede haber alguna posibilidad de tener una ventaja respecto a las grandes, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre pues unas decisiones más directas, más rápidas, no sé. ¿Qué me puedes comentar a lo mejor de cómo llenar ese DAFO a la hora de hacer ese análisis, ¿no? No, hombre, evidentemente una pyme tiene mucha más agilidad que una gran empresa, ¿no? Que además, bueno, imaginaros cómo puede ser la situación. Evidentemente lo tienen todo muy estudiado, pero en el consorcio IAG, ¿no? British Airways e Iberia, con todos los aviones aparcados en determinados aeropuertos, que además no solo no están produciendo, sino que les está costando dinero tenerlos aparcados. Bien, pues no, aquí las decisiones son tremendas y bueno, en algunos casos se está hablando de ayudas públicas para reflotar a esas empresas, porque si no, en muchos casos va a ser muy difícil o imposible, ¿no? En el caso de las pymes, pues eso, las pymes y los autónomos somos mucho más ágiles. Lo que pasa es que, por otro lado, somos mucho más vulnerables financieramente hablando, ¿no?
aludía antes a que, bueno, pues a lo mejor las líneas de avales ICO no nos llegan, ¿no? Se quedan por el camino. Me lo contaba una persona que está muy introducida en el mundo de la consultoría, que bueno, pues que tiene indicios, en su empresa hay indicios de que determinados bancos están ofreciendo líneas ICO a grandes empresas que son clientes seguros a la hora de reembolsar, ¿no? Claro, eso no es cumplir el fin con el que se tomó la decisión política, pero como digo siempre, como decía antes, siempre es la purga de Benito, ¿no? Desde el punto de vista político siempre se piensa que una línea ICO soluciona los problemas de todo el mundo, y en la práctica nos encontramos que una línea ICO soluciona solo los problemas de muy pocos. Entonces, bueno, pues eso, somos más ágiles, ¿eh? Somos más ágiles, y salvo que, y digamos, nos las vamos a ingeniar probablemente mejor. Es decir, contra la crisis, talento, contra la crisis, ingenio, contra la crisis, innovación, ¿no? Está aumentando mucho la venta online, está aumentando mucho la entrega a domicilio. Empresas como Glovo y Deliveroo, que están denostadas hasta la fecha, pues a lo mejor nos han sacado adelante de algunos apuros sobre todo en los momentos más duros de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que la receta para una pyme es imaginación. Imaginación. La verdad que, bueno, sí que son unas situaciones ahora que van a ser excepcionales. El COVID es una excepcional, pero creo que a lo mejor estas excepciones empiezan a pasar cada vez más veces, ¿no? Cada vez vamos a tener más incertidumbres, vivimos en un mundo muy global, donde todo va muy deprisa. En un mes puede venir una enfermedad como esta desde China o desde África, desde cualquier sitio, y estas situaciones y esta herramienta nos puede ayudar a poder prevenirnos, ¿no? Claro, preguntarte por cuál va a ser la siguiente para estar preparados y saber dentro de cuánto tiempo nos va a volver a tocar es demasiado, ¿no? Sí, no, lo mío no es la epidemiología, ¿no? Son las previsiones financieras de los negocios, pero bueno, sí que puede pasar, ¿no? Sí que puede pasar. Hombre, hay gente que opina que esto es la pandemia de cada 100 años, ¿no? Tenemos aquí una pregunta de un asistente, Rocío. Nos pregunta cómo calcular el flujo de caja cuando no sabemos si nuestros clientes nos van a comprar, pero sí necesitamos tener stock para vender. Y cómo calculo el punto de equilibrio. O sea, también las gracias por la presentación. Bueno, el punto de equilibrio te lo calcula automáticamente la herramienta. Es uno de los datos que te da debajo de las cuentas de resultados de todos los trimestres. Y después, efectivamente, por eso las existencias son un elemento capital de los flujos del cálculo del flujo de caja. Si yo necesito llenar la tienda de producto para poder empezar a vender, evidentemente voy a tener un descenso inicial de tesorería que voy a tener que financiar por el método que sea, pero voy a tener que financiar. Entonces, efectivamente, por eso hay que prever, por ejemplo, es muy típico de las tiendas de ropa el comprar por colección, ¿no? Entonces, bueno, pues va a venir la temporada en septiembre de otoño-invierno. Ahora, afortunadamente, nos pilló con la tienda llena porque la colección de primavera-verano nos la habían entregado a primeros de marzo, antes de que se cerrara todo. Pero bueno, vendrá septiembre. Entonces, ahí negociaré facilidades de pago con mis proveedores. En fin, pagaré a 30, 60, 90, pero se va a producir, por ahí se me va a escapar tesorería, se me va a escapar liquidez, porque tendré que realizar esas compras necesariamente, porque ya no voy a vender más nikis y pantalones cortos y voy a pasar a vender abrigos y pantalones largos. Bueno, Rocío, espero haber respondido a tu pregunta. Un comentario también. Creo que esta situación que tenemos que empezar a analizar
va a tener unas consecuencias laborales y a lo mejor económicamente también tenemos que tener en cuenta, ¿no? El teletrabajo que hablábamos antes de empezar, reuniones más presenciales, no tanto viaje quizás. Esto va a llevar también consigo un ahorro en tiempos en desplazamiento, puede llevar también una mejora de la gestión de proyectos, porque no, puede ser también una oportunidad por ahí, ¿no? También yo creo que hay que tener en cuenta el tema de distanciamiento, flexibilizaciones laborales en cuanto a horas de entrada, horas de salida, cuidado de toda la gente que podamos tener trabajando con nosotros, pues habrá que tener en cuenta todas estas variables y habría que reflejarlas dentro del programa, ¿no? Y poder tener... Sí, no, es probable. Lo que pasa es que también es cierto que en la pyme de servicios, en la pyme no industrial o en el negocio de un autónomo no industrial, va a seguir contando mucho la presencia física, ¿no? La tienda de ropa tiene que abrir. A lo mejor con motivo de esto o esta pandemia ha supuesto el empujón que necesitaba para dedicarse a la venta online o para potenciar su venta online, pues probablemente sí, eso tenga efectos en su cuenta de resultados. Pero bueno, la peluquería, el taller de reparación de automóviles, la ferretería, todo ese tipo de negocio pues va a seguir siendo muy, muy presencial. Los que nos dedicamos a otro tipo de servicios más intangibles, pues probablemente, como decíamos antes, y utilizando una frase que está muy de moda estos días, el teletrabajo ha venido para quedarse. ¿Por qué? Pues porque está feo hablar de uno mismo, pero bueno, yo estoy dirigiendo ahora mismo un curso de la Fundación Incide en el de emprendimiento en el sector salud de la Universidad Católica de Murcia. Bueno, evidentemente, esta semana no me corresponde a mí, la materia la imparte otro consultor, pero la semana pasada impartí el curso desde Oviedo a personas que viven en Murcia y que muchos eran o alumnos o profesores o investigadores de la Universidad Católica de Murcia. Entonces, bueno, una vez que se ha abierto el camino, es muy probable que alguien se plantee decir, bueno, ¿para qué vamos a mandar un tío a Murcia con lo que eso nos cuesta en gastos de viaje, hotel, etcétera, si lo puede hacer desde su casa y no tenemos esos gastos, ¿no? Pues a lo mejor esto es un descubrimiento, el teletrabajo, que en muchos sectores se va a instalar y se va a quedar. Sí, comparto contigo, yo creo, esta idea de que el teletrabajo, quizás no al 100%, pero sí en un porcentaje muy alto de todos los trabajos, está para quedar, incluso en el sector público, que también es un paso muy importante que van a tener que dar en las administraciones y, bueno, en general en cualquier servicio. Bueno, pues la verdad no tenemos más consulta por los asistentes, llevamos una hora ya de jornada, de seminario. Pasó muy rápido, José Ignacio. Quiere decir que la gente y yo también estuvimos entretenidos y escuchándote, atentos y aprendiendo. ¿Algún comentario que Muchas quieras gracias. añadir? Pues no. Solo deciros eso, insistir en que esta herramienta, digamos, es un servicio que quiere prestar la Cámara a las pymes y los autónomos de Oviedo y en general de Asturias, y que, bueno, pues que esa herramienta va a estar ahí, ¿no? Perfecto. Quien quiera se la va a poder descargar y yo os animo a jugar con ella, a hacer distintos escenarios, a cambiar los porcentajes de la tasa de impacto y qué pasa si esto evoluciona de esta manera o evoluciona de la otra, o qué pasa si tengo que comprar más existencias, o qué pasa si los clientes que tienen el mismo problema que yo se retrasan en el pago porque no pueden pagarme porque no tienen liquidez. En fin, jugar con todas esas variables que permite la herramienta y con eso intentar aclarar el panorama oscuro del entorno buca perfecto que estamos viviendo. Pues muy bien, bueno, pues nada, para terminar, dar las gracias a todos los asistentes, lógicamente también a la Cámara de Comercio por esta iniciativa. A mí me gusta mucho este tipo de seminarios, creo que es muy buena y que también está para quedar en el futuro. Y gracias también a la colaboración de Oviedo Emprende y al Ayuntamiento de Oviedo. Sin más, pues bueno, nos veremos en los siguientes seminarios. Muy bien. Buenas tardes, gracias a todos. Buenas tardes.